Nunca imaginé que el momento más tenso de mi vida llegaría en una sala silenciosa, sentada frente a la mujer que pasó años borrándome poco a poco de la historia de mi propio padre. Mi nombre es Valeria Ríos, tengo 30 años, y durante más de 12 años viví lejos de todo lo que alguna vez llamé hogar. Lejos de esa casa enorme, fría, elegante por fuera pero vacía por dentro. Lejos de Adriana Salas, mi madrastra, la mujer que siempre sonreía como si ya hubiera ganado todo incluso antes de empezar. Ese día, en el despacho del abogado, ella estaba exactamente así, relajada, segura, impecable. Como si ya supiera que el resultado sería suyo. Y siendo honesta, yo también lo creía. Estaba completamente convencida de que no iba a recibir absolutamente nada. Porque durante años, me hicieron sentir exactamente eso, que yo no pertenecía. Pero antes de todo eso, antes del dinero, del testamento, de las miradas frías, hubo un tiempo donde todo era diferente. Un tiempo donde yo era feliz sin cuestionarlo. Crecí en una casa en las afueras de Denver, no era una mansión ni nada cercano al lujo, pero tenía algo que ahora entiendo que valía mucho más: calidez. Mi madre, Lucía Ríos, llenaba cada rincón con su presencia. Siempre olía a vainilla y a flores frescas, y tenía esa forma de hablar suave que hacía que todo se sintiera en calma. Mi padre, Alejandro Ríos, era todo lo contrario en apariencia: alto, serio, respetado en su trabajo como empresario de construcción. Pero en casa, era otro hombre. Jugaba conmigo, hacía bromas tontas, se tiraba al suelo solo para hacerme reír. Yo era su mundo. Y lo sabía. No teníamos lujos exagerados, pero tampoco nos faltaba nada. Los fines de semana eran sagrados. Desayunos largos, panqueques hechos por mi padre con una receta que siempre le salía diferente, y mi madre cantando la cocina mientras abría las ventanas. Recuerdo perfectamente cómo me miraban, como si yo fuera lo mejor que habían hecho en la vida. Y entonces, en un solo instante, todo desapareció. Tenía 10 años cuando ocurrió. Era una tarde fría, de esas donde el aire se siente más pesado. Mi padre estaba fuera de la ciudad por trabajo, así que mi madre fue por mí a la escuela. Me había prometido que iríamos por chocolate caliente antes de volver a casa. Ese detalle se quedó grabado en mi mente, porque nunca llegó a pasar. Estábamos cruzando una intersección tranquila cuando todo se volvió caos. Un camión apareció de la nada, ignorando la luz roja. Recuerdo el sonido de los frenos, el grito de mi madre, el golpe, y luego silencio. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo. No entendía nada. Mi pierna dolía, mis oídos zumbaban, pero lo peor no fue eso. Fue verla. Mi madre estaba ahí, pero no se movía. Su mano ya no apretaba la mía. Su mirada, vacía. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo gritar su nombre una y otra vez. Murió antes de llegar al hospital. Después de eso, mi vida se convirtió en una especie de niebla. Pasé semanas sin entender realmente qué estaba pasando. Familiares entrando y saliendo. Mi padre, ausente incluso cuando estaba presente. Se refugió en el trabajo. Yo lo veía intentar ser fuerte, pero podía notar cómo se rompía en silencio. A veces lo escuchaba por las noches, y entendí que nunca volveríamos a ser los mismos. Durante un tiempo intentamos seguir. Cenábamos juntos, en silencio la mayoría de las veces. Íbamos al cementerio los fines de semana. Llevábamos flores incluso cuando hacía frío. Era nuestra forma de sostenernos. Pero el dolor no siempre une, a veces separa. Mi padre empezó a viajar más. A quedarse más tiempo fuera. A hablar menos. Yo me repetía que era su forma de sobrellevarlo, pero en el fondo sentía que algo estaba cambiando. Algo que no podía controlar. Y tenía razón. Porque mientras yo intentaba aferrarme a lo poco que quedaba de nuestra familia, alguien más ya estaba entrando en su vida. No lo sabía en ese momento. Pero Adriana Salas ya estaba cerca. Y con su llegada, todo lo que quedaba de mi hogar empezó a desaparecer. La primera vez que mi padre mencionó a Adriana, algo dentro de mí se tensó aunque no supe explicarlo en ese momento. Tenía 12 años y él acababa de regresar de un viaje de trabajo. Pero no era un regreso normal. Había algo distinto en él. Caminaba más ligero, hablaba más, incluso sonreía de una forma que no le veía desde antes del accidente de mi madre. Durante la cena,
Como si fuera un comentario sin importancia, dijo que había conocido a alguien. Recuerdo perfectamente cómo me quedé quieta con el tenedor en el aire. No supe qué decir. Una parte de mí quería alegrarse por él, pero otra, más silenciosa, más instintiva, me decía que tuviera cuidado. Su nombre era Adriana Salas. Trabajaba en bienes raíces, era mucho más joven que mi padre y, según él, muy inteligente. La describió con entusiasmo, con una admiración que me resultó incómoda. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque sentía que algo estaba cambiando demasiado rápido. La conocí una semana después. Fuimos a cenar a un restaurante elegante en el centro. Desde el momento en que la vi, supe que no encajaba con nosotros. No con lo que éramos antes. Llevaba un vestido impecable, joyas que brillaban con cada movimiento y un perfume tan fuerte que se quedó conmigo incluso horas después. Sonrió cuando me vio, pero no fue una sonrisa cálida, fue medida, calculada. Durante la cena fue amable. Demasiado amable. Me hizo preguntas sobre la escuela, mis gustos, mis amigos, pero no escuchaba realmente las respuestas. Era como si estuviera siguiendo un guión. Reía en los momentos exactos, tocaba el brazo de mi padre constantemente, lo miraba como si ya le perteneciera. Yo era muy joven para entenderlo del todo, pero ahora lo veo claro, ella no estaba intentando conectar conmigo, estaba asegurándose de quedarse. 3 meses después, mi padre anunció que se casarían. Así, sin más. Sin tiempo para procesarlo. Sin preguntarme cómo me sentía. Y desde ese momento, la casa dejó de ser mi casa. Los cambios fueron rápidos. Demasiado rápidos. Las paredes se pintaron de colores fríos, desaparecieron las cortinas que mi madre había elegido, las fotos familiares fueron reemplazadas por cuadros sin significado. Todo lo que tenía historia, desapareció. Incluso el olor cambió. Ya no era vainilla ni flores. Era un perfume fuerte, constante, invasivo. Pero lo peor no fue la casa. Fue mi padre. Empezó a vestirse distinto, a hablar diferente, a preocuparse por cosas que antes no le importaban. Apariencias, eventos, gente que yo no conocía. Adriana organizaba reuniones constantemente. La casa se llenaba de personas desconocidas, de risas falsas, de conversaciones superficiales. Yo solo era parte del decorado. Aparecía, sonreía y desaparecía. Y luego llegaron Mateo y Valentina. Sus hijos. Mateo nació cuando yo tenía 14. Valentina 2 años después. Recuerdo la emoción de mi padre. Era genuina, intensa, pero también fue el momento en el que entendí algo que me dolió más de lo que esperaba, yo ya no era su prioridad. Cada logro de ellos era celebrado en grande. Cada momento era especial. Y yo, simplemente estaba ahí. Adriana nunca intentó ocultar lo que sentía por mí. No era directa, no al principio. Era más sutil. Comentarios pequeños, casi invisibles si los escuchabas por separado. Deberías arreglarte más. Valentina ya se preocupa por su imagen y es más pequeña que tú. Ojalá fueras un poco más agradecida con todo lo que tu padre hace. Algunas chicas simplemente no saben comportarse en ciertos ambientes. Siempre con una sonrisa. Siempre en voz baja. Pero constante. Desgastante. Aprendí a evitarla. Pasaba más tiempo en mi habitación, en la biblioteca, en cualquier lugar donde no tuviera que verla. Mi mundo se volvió pequeño, pero al menos era mío. Mi padre lo notaba. Lo sé porque a veces me miraba diferente. Como si quisiera decir algo. Como si supiera que algo no estaba bien. Pero nunca hizo nada. Y eso, dolió más que cualquier palabra de Adriana. Porque el silencio también es una decisión. Cuando cumplí 18 años, ya no tenía dudas. No podía quedarme. Esa casa ya no era un hogar. Era un lugar donde yo sobraba. Así que hice lo único que podía hacer. Me fui. Sin escándalos. Sin despedidas largas. Solo un abrazo breve a mi padre en la entrada, y una decisión que cambiaría todo. No miré atrás. Pero nunca imaginé cuánto tiempo pasaría antes de volver. Ni en qué condiciones lo haría. La primera noche fuera de esa casa no fue elegante ni emocionante. Fue silenciosa, y real. Dormí en un pequeño estudio sobre una lavandería en San Diego.
Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar conversaciones ajenas, el ruido constante de las máquinas y el vapor colándose por las rejillas. El aire olía a detergente todo el tiempo. No había lujos, no había espacio, no había nada sofisticado, pero por primera vez en años, podía respirar sin sentirme observada. Tenía 18 años, estaba sola, con miedo, pero libre. Entré a la universidad con una beca parcial para estudiar administración. El resto dependía de mí. Y no fue fácil. Tenía 2 trabajos, por la mañana en una panadería, por la noche en un pequeño restaurante italiano donde recogía mesas y limpiaba hasta tarde. Mis manos siempre estaban resecas, mis pies dolían constantemente, y muchas noches me quedaba dormida vestida por el cansancio. Pero había algo diferente en ese agotamiento. Era mío. Nadie me lo imponía. Nadie lo usaba para hacerme sentir menos. Había noches en las que me quedaba despierta escuchando los autos pasar, preguntándome si mi padre pensaba en mí. Si alguna vez miraba mi habitación vacía. Si notaba mi ausencia más allá de lo superficial. De vez en cuando llamaba. Conversaciones cortas, incómodas. Me preguntaba si comía bien, si estaba estudiando. Yo respondía lo justo. Ninguno de los dos sabía cómo reconstruir lo que se había roto. Adriana nunca apareció en esas llamadas. Como si yo ya no existiera en su mundo. Después de graduarme, tomé una decisión que muchos no entendieron. No quise trabajar en una oficina ni seguir el camino tradicional. Había pasado años trabajando en cafeterías y restaurantes, y había algo ahí que me hacía sentir en casa. El ritmo, el olor a café, el contacto con personas reales. Así que tomé mis ahorros, pedí un pequeño préstamo y abrí mi propia cafetería en una zona tranquila de Seattle. No era grande, ni lujosa, pero era mía. La llamé Raíz Dulce, en honor a mi madre. Decoré el lugar con pequeños detalles que me recordaban a ella, plantas, colores cálidos, música suave. Era lo más cercano que tenía a un hogar. Los primeros meses fueron duros. Muy duros. Días enteros sin clientes, cuentas acumulándose, dudas constantes. Hubo momentos donde pensé en rendirme. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. La gente comenzó a regresar. Un escritor que siempre se sentaba en la misma mesa. Una pareja mayor que compartía té en silencio. Un grupo de enfermeras que venían después de turnos largos. Y con ellos, llegó algo que no había sentido en mucho tiempo. Estabilidad. Paz. Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo sin depender de nadie. Pensaba en mi padre cada vez menos. No por rencor, sino porque estaba aprendiendo a vivir sin esperar nada. Hasta que una mañana, todo cambió. Era invierno. El frío se sentía incluso dentro del local. Estaba acomodando la vitrina cuando sonó el teléfono. No reconocí el número. Contesté. Una voz formal, distante. Valeria Ríos. Sí. Le llamo de parte de su padre. Ha sido ingresado. Es grave. Sentí como si el tiempo se detuviera. No hubo explicación larga. Solo un hospital. Una ciudad que no pisaba desde hacía años. Colgué, y me quedé quieta. Sin pensar. Sin procesar. Solo actué. Cerré la cafetería, compré un boleto y salí ese mismo día. Durante el viaje, todo volvió. Recuerdos. Imágenes. Cosas que creí haber superado. Pero había algo más fuerte que todo eso. Una pregunta. ¿Por qué ahora? Cuando llegué al hospital, el ambiente era frío, impersonal. Caminé por los pasillos con una sensación que no había sentido en años. Nervios. Llegué a la habitación. Pero no entré de inmediato. Porque alguien estaba ahí. Bloqueando la entrada. Adriana. Impecable como siempre. Fría como siempre. No parecía sorprendida de verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Sin emoción. Sin cortesía. Vine a ver a mi padre. Su mirada bajó lentamente, evaluándome. Como siempre hacía. No es necesario. Esa frase. Después de años. Fue suficiente. No respondí. Solo pasé a su lado. Sin pedir permiso. Sin detenerme. Entré. Y lo vi. Mi padre estaba en la cama.
Pero no era el hombre que recordaba. Se veía más pequeño, más frágil, más humano. Pero cuando me vio, sus ojos cambiaron. Valeria, dijo con dificultad. Y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. Me senté junto a él. Tomé su mano. Y por primera vez en muchos años, sentí que todavía había algo que no se había perdido del todo. Pero no sabía que esa sería una de las últimas veces que lo vería así. Me senté a su lado y durante unos segundos no dijimos nada. No hacía falta. Su mano estaba fría, pero aún apretaba la mía con una fuerza débil, como si no quisiera soltarme otra vez. Habían pasado años, demasiados, pero en ese momento todo se redujo a algo simple. Él seguía siendo mi padre, y yo seguía siendo su hija. Te he extrañado, dije finalmente, casi en un susurro. Cerró los ojos un segundo, como si esas palabras le pesaran más de lo que podía soportar. Yo también, más de lo que crees. Su voz era débil, entrecortada, muy distinta a la que recordaba. Ese hombre fuerte, firme, que llenaba cualquier habitación, ahora luchaba por cada frase. Debería haber hecho las cosas diferente, añadió. No supe qué responder. Porque sí, debería haberlo hecho. Pero también sabía que ese momento no era para reproches. Era para entender. No importa ahora, dije, aunque en el fondo sabía que sí importaba. Que todo lo que no dijimos durante años estaba ahí, entre nosotros. Respiró hondo, con dificultad. Miró hacia la puerta, donde Adriana seguía de pie, observando todo con los brazos cruzados, como si estuviera esperando a que terminara una escena que no le interesaba. Valeria, escucha, dijo bajando la voz. No tengo mucho tiempo, pero hice algo importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hiciste?, pregunté. Sonrió levemente. Apenas un gesto. Arreglos, para ti. Lo vas a entender después. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de arreglos? Negó con la cabeza, con una calma extraña. Confía en mí. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Confía en mí. Después de todo lo que había pasado, seguía pidiéndome eso. Una enfermera entró a revisar los monitores, interrumpiendo el momento. Adriana aprovechó para entrar también, cambiando completamente el ambiente. Necesita descansar, dijo con firmeza, sin mirarme. Pero no me moví. Me quedé unos minutos más, en silencio, observándolo, tratando de memorizar ese momento, sin saber que sería uno de los últimos. Cuando finalmente salí al pasillo, Adriana se acercó. Demasiado cerca. No creas que aparecer ahora cambia algo, dijo en voz baja, con una sonrisa apenas visible. Cuando se lea todo, vas a entender cuál es tu lugar. No respondí. Porque esta vez, no reaccioné. Solo la miré. Y decidí esperar. 2 semanas después, mi padre murió. La llamada llegó temprano. Número desconocido. Contesté, y era ella. Se fue, dijo sin emoción. El funeral es el sábado. Puedes venir, si no haces escena. Ni una palabra más. Colgó. Me quedé mirando el teléfono varios segundos. No lloré de inmediato. Fue más lento. Más profundo. El funeral fue gris. Literalmente gris. El cielo, el ambiente, todo. Llegué y me quedé al fondo, lejos. No quería estar cerca de Adriana ni de sus hijos. Ellos estaban adelante, perfectamente vestidos, perfectamente compuestos. Como si todo fuera parte de una imagen. Nadie me saludó. Nadie se acercó. Era como si no existiera. Cuando terminó la ceremonia, la mayoría se fue rápido. Yo me quedé. Quería un momento a solas. Solo uno. Pero no lo tuve. Escuché sus tacones antes de verla. Adriana. Te puedes ahorrar cualquier esperanza, dijo con voz suave, casi amable. No hay nada para ti. La miré, sorprendida por lo directa que fue. Se acercó un poco más. Ellos son su verdadera familia ahora, dijo refiriéndose a sus hijos. Tú solo eras parte de algo que él dejó atrás. Sentí como mis manos se cerraban. Pero no exploté. No es cierto, dije. Ella sonrió. Esa sonrisa que tanto conocía.
Lo verás el lunes. Y se fue. Me dejó ahí, con esas palabras resonando. Cuando finalmente estuve sola frente a la tumba, todo lo que había contenido salió. No me importa el dinero, susurré. Solo quería más tiempo. El viento era frío, constante. Me quedé ahí más de lo que debía. Esa noche no dormí. No por tristeza solamente, sino por algo más. Por lo que él dijo. He hecho arreglos. Esa frase no salía de mi cabeza. Adriana estaba segura de que había ganado. Y tal vez tenía razón. Tal vez el lunes solo confirmaría lo que siempre había sentido, que yo ya no formaba parte de nada. Pero algo dentro de mí no terminaba de creerlo. Y ese presentimiento fue lo único que me hizo ir. El lunes llegué al despacho con una sensación difícil de describir. No era miedo exactamente, pero tampoco tranquilidad. Era esa mezcla incómoda de expectativa y resignación. El edificio era antiguo, con paredes de madera oscura y un olor constante a papel viejo. Caminé por el pasillo intentando mantener la calma, repitiéndome que no importaba lo que pasara ahí dentro, que yo ya tenía mi vida construida. Cuando abrí la puerta de la sala, todos ya estaban sentados. Adriana al centro, impecable, segura, con esa expresión de victoria anticipada. A su lado, sus hijos, relajados, confiados. Y un hombre que no conocía, bien vestido, con mirada fría. Claramente no era alguien casual. Entré. El ambiente cambió. Se hizo más pesado. Tomé el asiento más alejado sin decir nada. Nadie me saludó. El abogado, el señor Beltrán, entró unos segundos después con una carpeta gruesa. Saludó con formalidad y tomó asiento. Vamos a comenzar. Adriana asintió de inmediato, como si estuviera esperando ese momento desde hacía tiempo. Yo entrelacé mis manos para ocultar el temblor. Y empezó. Leyó las primeras líneas legales, hasta llegar a lo importante. Dejo la totalidad de mi patrimonio, a mi esposa Adriana Ríos y a nuestros hijos. No necesitó terminar. La reacción fue inmediata. Sonrisas. Miradas. Confirmación. Era exactamente lo que todos esperaban. Menos yo. Pero no reaccioné. Algo no encajaba. Lo sentía. El abogado continuó. Según lo establecido en este documento. Hizo una pausa. Y entonces, cambió ligeramente el tono. Sacó otra hoja. La totalidad de lo aquí descrito corresponde a... Miró sus papeles. Una propiedad rural y un vehículo. Silencio. Total. Adriana parpadeó. Perdón, dijo. El abogado repitió, completamente serio. Eso es lo que figura en este testamento. La tensión cambió de golpe. Ya no era seguridad. Era confusión. ¿Dónde está el resto?, preguntó ella, elevando la voz. Las cuentas, las empresas, las propiedades, esto es ridículo. El hombre que estaba con ellos intervino, molesto. Mi cuñado tenía una fortuna enorme, esto no tiene sentido. Yo seguía en silencio. Pero ahora. Entendía. El abogado sacó otra carpeta. Más delgada. Más importante. Hace 3 años, el señor Ríos creó un fideicomiso irrevocable. La palabra cayó fuerte. Irrevocable. Todos los activos principales fueron transferidos a ese fideicomiso. Adriana se quedó completamente rígida. ¿Y quién?, empezó a decir Sofía. El abogado levantó la vista. Y por primera vez, sonrió. La única beneficiaria es Valeria Ríos. El mundo se detuvo. Literalmente. Nadie habló durante varios segundos. Luego todo explotó. No, dijo Adriana. No, esto es un error. Su voz ya no era firme. Era desesperada. Su hijo golpeó la mesa. Esto es una manipulación. Me miraron como si yo hubiera hecho algo. Pero no dije nada. Porque era verdad. Yo no sabía. El abogado deslizó los documentos. Firmas. Fechas. Todo claro. Todo legal. Esto fue decidido mucho antes de su enfermedad, explicó. Sus instrucciones fueron precisas. Adriana perdió el control. Yo estuve ahí,
Yo lo cuidé, yo soy su esposa. Pero ya no importaba. Porque esto ya estaba decidido desde antes. El caos continuó unos minutos más. Amenazas, gritos, negación. Hasta que finalmente se fueron, uno por uno, dejando la sala en silencio. Yo me quedé ahí, sin celebrar, sin sonreír, solo procesando, porque no se sentía como una victoria. Se sentía como una respuesta tardía. El abogado se acercó. Él confiaba en usted, dijo. Eso fue lo único que necesitaba escuchar. Salí del edificio. El aire frío me golpeó el rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo. No por el dinero. No por lo que había pasado. Sino porque entendí algo. Mi padre no fue perfecto. Pero al final, sí me vio. Y esa fue la única herencia que realmente importó. Después de haber escuchado esta historia, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías perdonado o también te habrías alejado? ¿Crees que el padre hizo lo correcto al final, o fue demasiado tarde? Si fueras Valeria, ¿te quedarías con todo o compartirías algo? Si esta historia te impactó, comenta justicia y dime qué opinas. Sígueme para más historias como esta y guarda este vídeo para la parte 2.